Estaba sentado en mi escritorio, rodeado de hojas de cálculo y el suave zumbido de la oficina. Era solo otro día en la vida de un analista de datos, o eso creía. Mi nombre es Kayum y siempre me han gustado los números. Tienen sentido, son predecibles. Las personas, por otro lado, son todo lo contrario. Ese día, estaba revisando los informes financieros de la empresa de mi padre, Vernon. Mi papá construyó una exitosa cadena de tiendas de decoración de hogar de lujo desde cero. Él siempre ha sido una persona imponente, y supongo que siempre he estado tratando de estar a la altura. Mientras revisaba los datos, algo me llamó la atención. Un patrón que no debería estar allí. Una cantidad significativa de dinero parecía estar desapareciendo en el aire. Al principio, pensé que era un error, tal vez me había perdido algo. Pero cuanto más investigaba, más claro se volvía. Alguien estaba desfalcando fondos, y no se trataba solo de un error administrativo. Se me revolvió el estómago al pensarlo. Sabía que tenía que mencionarlo, pero también sabía cómo se vería, como si estuviera tratando de socavar a Ethan, el esposo de mi hermana Layla, que casualmente era el gerente de operaciones. Me recliné en mi silla, mirando al techo. Mi mente repasaba las posibilidades, ninguna de ellas buena. No podía quitarme de encima la sensación de traición, aunque todavía no tenía pruebas. Era como una sombra que se extendía sobre los números, contaminándolo todo con la duda. Más tarde, cuando llegué a casa, encontré a mi mamá, Audrey, en la cocina, tarareando suavemente mientras preparaba la cena. Su presencia siempre era reconfortante, un recordatorio de tiempos más sencillos. «Hola, mamá», dije, tratando de sonar casual. «Kayum, ¿cómo te fue en el trabajo?», preguntó, levantando la vista con una cálida sonrisa. «Lo mismo de siempre», respondí, encogiéndome de hombros. Quería decírselo, descargar la carga, pero sabía que no era el momento adecuado, todavía no. La cena fue una típica reunión familiar. Papá estaba hablando de la apertura de una nueva tienda, su voz llena de orgullo. Layla estaba hablando animadamente sobre su último proyecto de diseño, mientras que Ethan estaba sentado a su lado, asintiendo en todos los momentos adecuados. Siempre tenía ese aire de confianza, como si fuera el dueño del lugar. Me irritaba, especialmente ahora. «Entonces, Kayum, ¿cómo te trata el mundo de los analistas?», preguntó Ethan, con un tono un poco demasiado amigable. «Va bien», dije, forzando una sonrisa. «Me mantiene ocupado». «Bien, bien. Necesitamos mentes brillantes como la tuya que nos mantengan en el buen camino», dijo, levantando su copa en un brindis burlón. Asentí, mi mente todavía en los números, el dinero perdido. No podía dejarlo pasar. Después de la cena, acorralé a papá en su estudio. Estaba revisando algunos documentos, con el ceño fruncido por la concentración. «Papá, ¿podemos hablar?», pregunté, mi voz firme a pesar de la confusión interior. «Por supuesto, Kayum. ¿Qué te preocupa?», respondió, sin levantar la vista. «Hay algo raro con las finanzas», comencé, eligiendo mis palabras con cuidado. «He notado algunas discrepancias que no cuadran». Finalmente me miró, su expresión una mezcla de curiosidad y molestia. «¿Discrepancias? ¿Qué estás insinuando?». «No estoy insinuando nada, solo que falta dinero. Es significativo y creo que debemos investigarlo». Suspiró, reclinándose en su silla. «Kayum, siempre eres tan meticuloso. Tal vez sea solo un error. Confío en Ethan con estas cosas. Ha demostrado su capacidad una y otra vez». Sentí el aguijón del rechazo, el peso familiar de ser eclipsado. «Solo digo que deberíamos ser cautelosos. Es mucho dinero. No nos apresuremos a sacar conclusiones. Haré que Ethan le eche un vistazo», dijo, descartándolo como si no fuera nada. Salí del estudio, con la frustración hirviendo a fuego lento bajo la superficie. La fe de papá en Ethan era inquebrantable, y sentía como si estuviera parado afuera, mirando hacia adentro. Necesitaba pruebas, algo concreto para romper su confianza ciega. Mientras estaba acostado en la cama esa noche, mirando al techo, sabía que esto era solo el comienzo. Los números no mentían, y yo tampoco. Tenía que descubrir la verdad, sin importar el costo. Lo que estaba en juego era más alto que nunca, y no podía quitarme de encima la sensación de que esto iba a cambiar todo. A la mañana siguiente, me desperté con un renovado sentido de propósito. Iba a llegar al fondo de esto, de una forma u otra. Poco sabía que el camino por delante estaba lleno de giros que nunca vi venir. A la mañana siguiente, me encontré de vuelta en la oficina, mirando la pantalla. Los números todavía estaban allí, burlándose de mí con su acusación silenciosa. No podía quitarme de encima la sensación de que estaba al borde de algo grande, algo que podría destrozar a mi familia.
Decidí visitar a Laila. Tal vez pudiera encontrar una manera de hablar con ella, para evaluar si tenía alguna idea de lo que estaba pasando. Cuando llegué a su apartamento, el sol apenas comenzaba a ocultarse bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre la calle. «Qayyum», exclamó Laila al abrir la puerta, su rostro iluminándose con una sonrisa. «¿Qué te trae por aquí?» «Solo pensé en pasar», dije, tratando de sonar casual. Nos sentamos en la sala de estar, rodeados de su mezcla ecléctica de arte y plantas. Laila siempre había sido la creativa, su mundo lleno de color y vida. Era un marcado contraste con la certeza en blanco y negro que anhelaba. «¿Cómo está el trabajo?», preguntó, sirviéndonos una taza de té a ambos. «Ocupado», respondí, tomando un sorbo. «En realidad, he estado investigando algunas cosas en la empresa». Levantó una ceja, con curiosidad. «Ah, ¿sí? ¿Cómo qué?». Dudé, eligiendo mis palabras con cuidado. «Solo algunas cosas financieras, tratando de asegurarme de que todo funcione sin problemas». «¿Está todo bien?», preguntó, su tono cambiando a preocupación. «Sí, solo controles de rutina», dije, forzando una sonrisa. «Ya sabes cómo es». Ella asintió, pero pude ver las ruedas girando en su mente. Laila era perspicaz, siempre captaba las corrientes subterráneas. Me preguntaba si sentía la tensión entre papá y yo, o si notaba las pequeñas manipulaciones de Ethan. Mientras charlábamos, Ethan entró. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica. «Callum, no esperaba verte aquí», dijo, su sonrisa sin llegar a sus ojos. «Solo me pongo al día con Laila», respondí, manteniendo mi tono neutral. «Bien, bien. La familia es importante», dijo, sentándose junto a Laila. «Deberíamos mantenernos unidos, ¿verdad?». La forma en que lo dijo, como una advertencia sutil, me puso la piel de gallina. Sabía que tenía que andar con cuidado. La lealtad de Laila a Ethan era fuerte y no quería ponerla en una posición difícil. «Absolutamente», dije sintiendo. «Hablando de familia, he estado pensando en la empresa de papá. Es importante mantener todo transparente, ya sabes». La expresión de Ethan parpadeó por un momento. Una breve sombra cruzó su rostro antes de que se recompusiera. «Por supuesto, todos queremos lo mejor para el negocio». Me fui poco después, mi mente zumbando con preguntas sin respuesta. La reacción de Ethan fue sutil, pero estuvo ahí. Algo no estaba bien, y necesitaba profundizar. La semana siguiente, decidí visitar a papá en su oficina. Quería volver a mencionar las discrepancias, para tratar de hacerle entender. Mientras caminaba por los pasillos familiares, los recuerdos de mi infancia volvieron a mí. Este lugar era como un segundo hogar, pero ahora se sentía extraño, contaminado por la sospecha. «Qayyum, ¿qué te trae por aquí?», preguntó papá, levantando la vista de su escritorio cuando entré. «Quería hablar de las finanzas de nuevo», dije, sentándome frente a él. Suspiró, frotándose las sienes. «Pensé que ya habíamos hablado de esto. Ethan se está encargando». «Lo sé, pero no puedo quitarme de encima la sensación de que algo anda mal», insistí. «He estado investigándolo más y los números no cuadran». «Qayyum, estás pensando demasiado», dijo, con un tono desdeñoso. «Ethan tiene todo bajo control». «¿Pero qué pasa si no es así?», presioné, mi frustración burbujeando en la superficie. «¿Qué pasa si está pasando más de lo que nos damos cuenta?». Papá se reclinó, su expresión se endureció. «¿Estás acusando a Ethan de algo?». «No, solo digo que debemos tener cuidado», respondí, tratando de mantener mi voz firme. «Por el bien de la empresa». Sacudió la cabeza, con una mezcla de decepción e irritación en sus ojos. «Qayyum, confío en Ethan. Ha demostrado su valía una y otra vez. Tal vez deberías concentrarte en tu propio trabajo». Salí de la oficina, sintiendo el peso de sus palabras presionándome. Era como chocar contra una pared de ladrillos, y no estaba más cerca de encontrar respuestas. Pero no podía dejarlo pasar. Se lo debía a mí mismo y a la familia encontrar la verdad. Mientras caminaba de regreso a mi auto, un pensamiento me vino a la mente. ¿Qué pasa si Ethan no estaba actuando solo? ¿Qué pasa si había otros involucrados, ocultos bajo capas de confianza y lealtad? Lo que estaba en juego era más alto que nunca, y tenía que estar preparado para lo que se avecinaba. Pasé los siguientes días profundizando en los registros financieros de la empresa, decidido a encontrar la prueba irrefutable que demostraría mis sospechas. Cada línea de datos se sentía como una pieza de rompecabezas, y estaba desesperado por ver el panorama general. Mis noches eran inquietas, llenas de sueños de números y sombras, dejándome más exhausto cada mañana. Una tarde, mientras repasaba otro informe, mi teléfono sonó con un mensaje de Laila. «Oye, ¿podemos vernos? Necesito hablar».
Sus palabras eran simples, pero tenían un peso que me apretaba el pecho. Nos encontramos en un pequeño café cerca de su apartamento. Laila parecía cansada. Su chispa habitual se atenuó. Gracias por venir, dijo, ofreciendo una débil sonrisa. Por supuesto. ¿Qué pasa? Pregunté, tratando de sonar optimista. Dudó, mirando a su alrededor como si las paredes tuvieran oídos. Las cosas han estado tensas en casa, admitió, revolviendo su café distraídamente. ¿Algo en particular? Pregunté suavemente. Ethan ha estado nervioso. Ha estado trabajando hasta tarde mucho y parece distraído, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. Me incliné, bajando la voz. Laila, hay algo que necesito decirte. He estado investigando las finanzas de la empresa y hay algunas discrepancias graves. Sus ojos se abrieron, con una mezcla de sorpresa y pavor. ¿Discrepancias? ¿Cómo qué? Falta dinero. Mucho. Y creo que Ethan podría estar involucrado. Dije, observando su reacción de cerca. Sacudió la cabeza, con la incredulidad grabada en su rostro. ¿Ethan? No, él no haría eso. Siempre ha sido tan dedicado. Sé que es difícil de creer, pero los números no mienten, insistí, con voz firme. No digo que sea culpable, pero debemos tener cuidado. Laila miró hacia abajo, sus dedos trazaban el borde de su taza. Esto es mucho para asimilar. No sé qué pensar. Estoy aquí para ti, ¿de acuerdo? Resolveremos esto juntos, la tranquilicé, extendiendo la mano sobre la mesa para apretarle la mano. Cuando nos separamos, no podía quitarme de encima la sensación de que el suelo bajo nuestros pies se movía. Laila estaba atrapada en el medio, dividida entre su amor por Ethan y su confianza en mí. Necesitaba actuar rápido antes de que las cosas se salieran de control. Más tarde esa semana, decidí confrontar a Ethan directamente. Lo encontré en su oficina, con la puerta ligeramente entreabierta. Estaba hablando por teléfono, su voz baja y urgente. Llamé y me hizo un gesto para que entrara, terminando la llamada abruptamente. Cayum, ¿qué puedo hacer por ti? Preguntó, su tono cortés pero cauteloso. Quería hablar sobre las discrepancias financieras, dije, yendo directo al grano. Su expresión no cambió, pero noté un destello de algo en sus ojos, tal vez molestia. Ya hemos hablado de esto. Yo me estoy encargando. He estado investigando más a fondo y está claro que está pasando algo más. Presioné, cruzando los brazos. Creo que sabes de qué estoy hablando. Ethan se reclinó en su silla, con una pequeña sonrisa en sus labios. Estás haciendo muchas suposiciones, Cayum. Ten cuidado por dónde pisas. No son solo suposiciones. Tengo datos, pruebas, dije, con voz firme. No voy a dejar que esto pase. Se puso de pie, rodeando el escritorio para enfrentarme. Siempre has tenido un complejo de inferioridad, ¿verdad? Siempre tratando de probarte a ti mismo. Esto no se trata de mí. Se trata de la empresa, la familia, respondí, mi paciencia agotándose. La sonrisa de Ethan se desvaneció, reemplazada por una determinación férrea. Es posible que quieras pensarlo 2 veces antes de hacer algo drástico. Las familias tienen una forma de volverse desordenadas cuando las cosas se desmoronan. Salí de su oficina, con el corazón latiendo con fuerza. Sus palabras eran una amenaza apenas velada, una advertencia del caos que podría sobrevenir. Pero no podía echarme atrás ahora. Tenía que encontrar la manera de exponer la verdad sin destruir todo en el proceso. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, me di cuenta de la enormidad de lo que me enfrentaba. Ya no se trataba solo del dinero o la empresa. Se trataba de confianza, lealtad y hasta dónde llegaría la gente para proteger sus secretos. Sabía que tenía que prepararme para la tormenta que se avecinaba. Lo que estaba en juego era más alto que nunca y el camino por delante estaba lleno de peligros. Pero no podía dar marcha atrás, ni ahora ni nunca. La tensión en el aire era palpable mientras estaba sentado en mi auto afuera de la casa de mis padres, con el motor zumbando suavemente. Me habían llamado para una cena familiar y el momento no podría haber sido peor. Con todo lo que estaba sucediendo, sentía que estaba entrando en la guarida del león. Cuando entré en la cálida familiaridad de la casa de mi infancia, hizo poco para aliviar mis nervios. Mamá estaba dando vueltas por la cocina, su gracia habitual teñida con un toque de preocupación. Cayum, ahí estás. Ha pasado mucho tiempo, dijo, abrazándome. Sí. Lo siento. El trabajo ha estado loco, respondí, tratando de mantener mi tono ligero. Nos reunimos alrededor de la mesa del comedor, la charla habitual reemplazada por una tensión subyacente. Papá parecía preocupado, su mente claramente en otra parte. Laila estaba callada. Sus ojos se movían entre Ethan y yo como si estuviera midiendo la temperatura de la habitación.
Entonces, ¿cómo van las cosas en la empresa? Pregunté, rompiendo el silencio. Papá levantó la vista, con una sonrisa forzada en su rostro. Ocupado como siempre. Ethan ha estado haciendo un gran trabajo manteniendo las cosas en orden. Asentí, reprimiendo las ganas de discutir. Me alegra oír eso. Ethan, siempre encantador, se reclinó en su silla. Hemos estado trabajando en algunas estrategias nuevas. Tiempos emocionantes por delante. Laila se movió incómoda y la miré a los ojos. Había algo allí, algo tácito. Me preguntaba si estaba empezando a ver a través de la fachada de Ethan. Después de la cena, Laila me llevó a un lado. ¿Podemos hablar?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Claro. ¿Qué pasa? La seguí al porche trasero. El aire fresco de la noche era un alivio bienvenido. He estado pensando en lo que dijiste sobre las discrepancias, comenzó, con voz temblorosa. Ya no sé qué creer. Le puse una mano tranquilizadora en el hombro. Laila, solo trato de proteger a la familia. Necesitamos tener cuidado. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. He notado cosas, pequeñas cosas, que no cuadran. Ethan ha estado reservado y no sé si puedo confiar en él. Su admisión fue un punto de inflexión, una grieta en la armadura que Ethan había construido a su alrededor. Sentí una mezcla de alivio y temor, sabiendo que la verdad finalmente salía a la luz, pero también temiendo las consecuencias. Pase lo que pase, estoy aquí para ti, prometí, abrazándola. Al día siguiente, decidí profundizar en los registros de la empresa, decidido a encontrar pruebas sólidas. Pasé horas revisando correos electrónicos, facturas, cualquier cosa que pudiera revelar el plan de Ethan. Y luego lo encontré. Una cadena de correos electrónicos entre Ethan y un proveedor discutiendo facturas infladas y sobornos. Mi corazón latía con fuerza con una mezcla de triunfo y miedo. Esto era todo, la evidencia que necesitaba. Pero mientras estaba sentado allí, mirando la pantalla, una nueva comprensión me golpeó. Exponer a Ethan no solo lo arruinaría a él, sino que también sacudiría los cimientos de nuestra familia. Estaba atrapado entre la justicia y la lealtad, y el peso de la decisión era aplastante. Más tarde esa noche, recibí una llamada de Mia, una amiga que había conocido a través de un interés mutuo en la fotografía. Su voz era un bálsamo para mis nervios deshilachados. Hola, Callum. Estaba pensando en ti. ¿Quieres tomar un café? Nos encontramos en un café acogedor y, mientras nos acomodábamos en una mesa de la esquina, sentí una sensación de calma que me invadía. Mia tenía una forma de ver a través del caos, encontrando claridad donde otros veían confusión. Pareces estresado, observó, con los ojos llenos de preocupación. Sí, ha sido una semana difícil, admití, bebiendo mi café. ¿Hay algo de lo que quieras hablar?, preguntó, con un tono suave y acogedor. Dudé. Luego decidí compartir un poco. Cosas de familia. Las cosas están complicadas en este momento. Ella asintió, comprensiva sin entrometerse. Solo recuerda, a veces hacer lo correcto no es fácil, pero vale la pena. Sus palabras quedaron en mi mente mientras caminaba de regreso a mi auto. Sabía lo que tenía que hacer, pero el camino por delante estaba lleno de incertidumbre y posible dolor. Mientras conducía a casa, no podía quitarme de encima la sensación de que todo estaba a punto de cambiar. Lo que estaba en juego era más alto que nunca y estaba al borde de una decisión que podría redefinir mi vida y el legado de mi familia. Pero una cosa estaba clara. No podía dejar que el miedo dictara mis acciones. Era hora de enfrentar la verdad, sin importar el costo. Llegó el día de la celebración de la jubilación de papá y la atmósfera estaba cargada de anticipación. La oficina se transformó en un lugar digno de la ocasión, lleno de rostros familiares y el zumbido de las conversaciones. Sentí un nudo en el estómago mientras caminaba entre la multitud. El peso de mi decisión presionaba fuertemente sobre mis hombros. Vi a Laila al otro lado de la habitación. Su expresión era una mezcla de emoción y ansiedad. Me saludó y me abrí paso entre la multitud para unirme a ella. Oye, ¿estás bien?, pregunté, buscando en su rostro algún signo de angustia. Estoy tratando de estarlo, respondió, su voz apenas audible por encima de la charla. Este es un gran día para papá. Sí, lo es, estuve de acuerdo, aunque mi mente estaba en otra parte, preocupada por la evidencia que había reunido contra Ethan. A medida que avanzaba la noche, papá subió al escenario, su presencia imponente como siempre. Habló con orgullo sobre el viaje de la empresa, su voz llena de gratitud por todos los que habían formado parte de ella. Lo miré, sintiendo una punzada de culpa por lo que estaba a punto de hacer. Y ahora, continuó papá, su mirada recorriendo la habitación. Me enorgullece anunciar al nuevo director ejecutivo de nuestra empresa, alguien que ha demostrado un liderazgo y una visión excepcionales, Ethan Miller.
Estallaron los aplausos y sentí un escalofrío por mi espalda. Ethan dio un paso al frente, con una sonrisa amplia y segura mientras aceptaba el manto. Cuando comenzó a hablar, mi ira hirvió a fuego lento bajo la superficie. Se estaba atribuyendo el mérito de ideas que no eran suyas, de un trabajo en el que había puesto mi corazón. Miré a Layla a los ojos y ella me hizo un pequeño gesto de apoyo con la cabeza. Ella sabía la verdad, y eso fue suficiente para estabilizarme. Respiré hondo, sabiendo que era ahora o nunca. Cuando los aplausos se apagaron, me acerqué al escenario, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Ethan, felicitaciones, dije, forzando una sonrisa. ¿Te importa si digo algunas palabras? Dudó. Luego asintió, entregándome el micrófono. La habitación se quedó en silencio, todos los ojos puestos en mí. Solo quiero decir lo honrado que me siento de haber sido parte de este viaje. Comencé, mi voz firme a pesar de la confusión interior. Pero hay algo importante que necesito compartir con todos ustedes. Hice una pausa, encontrando la mirada de papá. Su expresión era curiosa, inconsciente de la tormenta que se avecinaba. He estado investigando las finanzas de la empresa y he descubierto algunas discrepancias que deben abordarse. Los murmullos se extendieron entre la multitud y pude sentir que la tensión aumentaba. El rostro de Ethan permaneció sereno, pero sus ojos delataron un destello de pánico. Ethan ha estado involucrado en un plan para desviar fondos de la empresa. Continué, mi voz inquebrantable. Tengo las pruebas para demostrarlo. La habitación estalló en caos, voces que se superponían con incredulidad y enojo. Papá se quedó helado, con la conmoción grabada en su rostro. Me volví hacia él, sintiendo el peso de mis acciones. Lo siento, papá, pero no podía quedarme callado. Ethan dio un paso al frente, su compostura se quebró. Esto es ridículo, Callum. Solo estás tratando de sabotearme por celos. No son celos, respondí, con voz firme. Se trata de proteger lo que has construido, lo que nos importa a todos. Layla se unió a mí en el escenario, su presencia un testimonio silencioso de la verdad. Yo también he visto las pruebas, dijo, con voz firme. Callum no está mintiendo. La habitación se quedó en silencio. La gravedad de la situación se hundió. Papá miró entre nosotros, su expresión una mezcla de incredulidad y traición. ¿Es esto cierto?, le preguntó a Ethan, su voz apenas por encima de un susurro. Ethan dudó. Y en ese momento, la fachada se derrumbó. Hice lo que tenía que hacer, por la empresa, dijo. La desesperación se deslizó en su voz. Nos traicionaste, respondió papá, con la voz quebrada. Mientras estaba allí de pie, las consecuencias de mis acciones se desarrollaban ante mí. Me di cuenta de que este era el punto de inflexión. La verdad había salido a la luz y no había vuelta atrás. Había elegido la justicia sobre la lealtad. Y aunque se sentía como una victoria, también fue una pérdida profunda. La celebración terminó en desorden, el futuro de la empresa incierto. Cuando salí del lugar, sentí una extraña sensación de alivio mezclada con tristeza. Había hecho lo que creía que era correcto, pero el costo fue alto. Caminando hacia la noche, sabía que esto era solo el comienzo. El camino por delante sería desafiante, pero ya no tenía miedo. Me había enfrentado a la verdad y, al hacerlo, había dado el primer paso para encontrar mi propio camino, libre de las sombras de las expectativas de los demás. Después de las consecuencias de la celebración de la jubilación, empaqué mis maletas y me fui de la ciudad, buscando refugio en una nueva ciudad, lejos del caos que había dejado atrás. Fue un nuevo comienzo, o al menos eso es lo que me dije a mí mismo. Conseguí un trabajo como analista de datos para una prometedora empresa de tecnología. Durante un tiempo, me dediqué al trabajo con la esperanza de encontrar consuelo en los números. Pero el pasado tiene una forma de alcanzarte y no pasó mucho tiempo antes de que las sombras de las que había tratado de escapar me encontraran. Una tarde, mientras revisaba los datos de un nuevo proyecto, mi gerente me llamó a su oficina. Callum, hay algo que debes saber, dijo, con un tono serio. Nuestra empresa ha sido contratada para auditar el negocio de tu familia. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sentí que la habitación daba vueltas mientras procesaba las implicaciones. ¿Estás seguro?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Sí, es un caso de alto perfil. Necesitamos tu experiencia, respondió, ajeno a la confusión que se desataba dentro de mí. Asentí, tratando de mantener la compostura. Cuando salí de su oficina, el peso de la situación se asentó sobre mí como una manta sofocante. La empresa de la que traté de distanciarme era ahora mi responsabilidad nuevamente y estaba atrapado en medio de una tormenta moral. Esa noche, mientras estaba sentado en mi pequeño apartamento, mi teléfono sonó con un mensaje de Layla. Callum, por favor.
Necesitamos hablar. Acordamos una llamada y, cuando su rostro apareció en la pantalla, vi la tensión grabada en sus rasgos. Qayyum, siento arrastrarte de nuevo a esto. Comenzó, con la voz cargada de emoción. Pero estamos en problemas. La auditoría podría arruinarnos. Lo sé, respondí, sintiendo el peso de sus palabras. Pero no puedo comprometer mi integridad. Laila, sabes que no te estoy pidiendo que lo hagas, dijo rápidamente. Pero Ethan todavía está involucrado y está desesperado. Tengo miedo de lo que pueda hacer. Su admisión me envió un escalofrío por la espalda. Lo que estaba en juego era más alto que nunca y estaba dividido entre proteger a mi familia y hacer lo correcto. Haré lo que pueda, pero no encubriré la verdad, dije. Mi resolución firme a pesar del miedo que me carcomía. Cuando terminó la llamada, sentí la enormidad de la situación presionándome. Estaba al borde de una decisión que podría cambiarlo todo y el camino por delante estaba envuelto en incertidumbre. Al día siguiente, me lancé a la auditoría, revisando los registros financieros con meticuloso cuidado. Cuanto más profundizaba, más enredada se volvía la red de engaños. Las huellas dactilares de Ethan estaban por todas partes y estaba claro que había estado manipulando los datos para cubrir sus huellas. Pero justo cuando comenzaba a ver un rayo de esperanza, surgió una nueva complicación. Mi gerente me llamó a su oficina nuevamente, con el ceño fruncido. Qayyum, nos hemos topado con un obstáculo, dijo, señalando una pila de papeles en su escritorio. ¿Qué está pasando?, pregunté, con el corazón encogido. Ha habido una fuga. Alguien está tratando de sabotear la auditoría, explicó, su frustración palpable. Necesitamos descubrir quién está detrás y rápido. La revelación hizo que mi mente se acelerara. ¿Era Ethan, tratando de cubrir sus huellas de nuevo? ¿O había alguien más involucrado? ¿Alguien que no había considerado? Al salir de la oficina, sentí que el mundo se cerraba a mi alrededor. La situación estaba saliéndose de control y estaba atrapado en medio de una tormenta sin una salida clara. Esa noche, me reuní con Mia para tomar un café con la esperanza de encontrar algo de claridad. Su presencia fue un bálsamo para mis nervios deshilachados y, mientras hablábamos, sentí una sensación de calma que me invadía. Llevas mucho sobre tus hombros, observó, con los ojos llenos de preocupación. Simplemente no sé qué hacer, admití, mi voz teñida de desesperación. Todo se está derrumbando. Extendió la mano sobre la mesa, tomando mi mano entre las suyas. Tienes que confiar en ti mismo, Qayyum. Siempre has sabido lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Sus palabras resonaron en mí, un recordatorio de la fuerza que había olvidado que tenía. Cuando regresé a mi apartamento, sabía que tenía que enfrentar la verdad, sin importar lo doloroso que pudiera ser. El camino por delante era incierto y los desafíos parecían insuperables. Pero no podía dar marcha atrás ahora. Tenía que encontrar una manera de navegar la tormenta, encontrar justicia y proteger a las personas que amaba, incluso si eso significaba estar solo contra la corriente. El aire estaba cargado de tensión mientras estaba sentado en mi oficina, el peso de la inminente auditoría presionándome. Sabía que hoy era el día en que todo llegaría a un punto crítico. Mi teléfono sonó con insistencia en el escritorio y vi el nombre de mi padre parpadear en la pantalla. Dudé por un momento antes de contestar. Qayyum, estamos aquí. La voz de papá era áspera, teñida con un toque de desesperación. Necesitamos hablar. ¿Podemos reunirnos? Estuve de acuerdo, sabiendo que esta conversación era inevitable. Mientras me dirigía al pequeño café donde habíamos acordado reunirnos, mi mente se aceleró con las posibilidades de cómo se desarrollaría esto. Estaba a punto de confrontar a las mismas personas de las que había pasado mi vida buscando la aprobación, y la idea era a la vez aterradora y liberadora. Cuando llegué, papá y mamá ya estaban sentados, sus expresiones una mezcla de ansiedad y esperanza. Respiré hondo, preparándome para lo que vendría. Gracias por reunirse conmigo, dije, deslizándome en el asiento frente a ellos. Qayyum, estamos en un lío, comenzó papá, su voz cargada de arrepentimiento. Debería haberte escuchado desde el principio. Asentí, el reconocimiento una pequeña comodidad a pesar de las circunstancias. Estoy aquí para ayudar, pero no comprometeré mi integridad. Mamá extendió la mano sobre la mesa, su mano cálida y tranquilizadora sobre la mía. Entendimos, Cal. Solo queremos arreglar las cosas. Mientras hablábamos, la puerta se abrió y Ethan entró, su presencia como una nube oscura sobre la habitación. Se acercó a nuestra mesa, su expresión una mezcla de enojo y desesperación. Qayyum, ¿qué estás haciendo?, exigió, su voz baja y peligrosa. Exponiendo la verdad, respondí, encontrando su mirada con firmeza. Se acabó, Ethan. Se rió, aunque no había humor en ello. ¿Crees que eres una especie de héroe?
Solo estás tratando de destrozar a esta familia. Estoy tratando de salvarla, respondí, con voz firme. Has estado manipulando a todos y esto termina ahora. La tensión crepitó entre nosotros, la tranquila atmósfera del café amplificó la intensidad de nuestra confrontación. Papá se puso de pie, su rostro una máscara de decepción. Ethan, nos has traicionado a todos. La compostura de Ethan se desvaneció. Sus ojos se agrandaron con desesperación. Hice lo que tenía que hacer, por la empresa. No entiendes lo que es estar afuera, siempre mirando hacia adentro. Tú tampoco, dije, la verdad de mis palabras dando en el blanco. Nunca estuviste afuera. Eras parte de esta familia y elegiste traicionarla. Mientras las palabras quedaban suspendidas en el aire, la puerta se abrió de nuevo y Laila entró, con el rostro decidido. Se unió a nosotros, su presencia un testimonio silencioso de la verdad. Ethan, se acabó. Ya no puedo apoyarte. Los ojos de Ethan se movieron entre nosotros, la comprensión amaneció. Todos están en mi contra, dijo, con voz hueca. No, estás en contra de ti mismo, respondió Laila, con voz firme. Solo estamos eligiendo hacer lo correcto. La confrontación llegó a su punto máximo, la verdad al descubierto para que todos la vieran. Los hombros de Ethan se desplomaron. La lucha lo abandonó cuando se dio cuenta de la inevitabilidad de su caída. En ese momento, sentí un cambio dentro de mí. La necesidad de venganza se desvaneció, reemplazada por una sensación de justicia y resolución. Había luchado por lo que era correcto y, al hacerlo, había encontrado mi propia fuerza. Cuando salimos del café, sentí que me quitaban un peso de encima. Papá se volvió hacia mí, su expresión era de gratitud y respeto. Qayyum, estoy orgulloso de ti, dijo, con la voz cargada de emoción. Asentí, el reconocimiento un bálsamo para viejas heridas. Gracias, papá. Solo quiero arreglar las cosas. Salimos a la luz del sol, el futuro incierto pero lleno de posibilidades. El camino por delante sería desafiante, pero sabía que no estaba solo. Con mi familia a mi lado, estaba listo para enfrentar lo que viniera. Al final, no se trataba de venganza o validación. Se trataba de verdad, integridad y el coraje de defender lo que era correcto. Y en eso, había encontrado algo mucho más valioso que la aprobación. Había encontrado mi propio sentido de autoestima. Las semanas posteriores a la confrontación fueron un torbellino de cambios y reflexión. La auditoría concluyó, confirmando las fechorías de Ethan, y fue destituido de la empresa. La noticia recorrió el mundo empresarial, empañando la reputación de la empresa, pero también marcando el comienzo de un nuevo capítulo. Observé desde la distancia, mi corazón una mezcla de alivio y tristeza por el legado familiar que había sido contaminado. Papá tomó el timón una vez más, decidido a reconstruir lo que se había perdido. Admiré su resistencia, su voluntad de afrontar las consecuencias de sus decisiones pasadas. Se acercó a mí, no con palabras de disculpa, sino con acciones que hablaban más que cualquier admisión de culpa. Comenzó a involucrarme en discusiones sobre el futuro de la empresa, valorando mi conocimiento y reconociendo mis contribuciones. Una tarde, mientras estábamos sentados en su oficina, rodeados de planos y proyecciones, se volvió hacia mí. Qayyum, he estado pensando, dijo, con voz pensativa. Necesitamos una nueva perspectiva, alguien que comprenda tanto los números como el corazón de este negocio. Encontré su mirada, entendiendo la oferta debajo de sus palabras. Lo aprecio, papá, pero ahora he encontrado mi propio camino. Estoy feliz donde estoy. Asintió, un destello de decepción atenuado por la comprensión. Estoy orgulloso de ti, ya sabes, por defender tus principios. Gracias, respondí, el simple reconocimiento un bálsamo para años de buscar validación. Yo también estoy orgulloso de ti, por enfrentar la verdad. Nos sentamos en un silencio agradable, el aire entre nosotros limpio de viejas tensiones. Era un nuevo comienzo, uno construido sobre el respeto mutuo en lugar de expectativas tácitas. Laila también se había embarcado en su propio viaje, inspirada por el coraje que había presenciado. Tomó la difícil decisión de dejar a Ethan. Fue una elección que requirió una inmensa fuerza y la admiré por ello. Pasamos horas hablando, reconstruyendo nuestro vínculo fraternal sobre recuerdos compartidos y sueños para el futuro. Voy a centrarme en mi trabajo de diseño, me dijo una noche, con los ojos brillantes de determinación. Es hora de que haga algo por mí misma. Me alegro, Leila. Mereces ser feliz, dije, sintiendo una profunda sensación de orgullo por su recién descubierta independencia. Mientras tanto, Mia siguió siendo una fuente de inspiración y base para mí. Nuestra pasión compartida por la fotografía se convirtió en una conexión más profunda, una que trascendió el caos de los últimos meses.
Ella tenía una forma de ver el mundo que me recordaba la belleza y la imperfección, enseñándome a abrazar la imprevisibilidad de la vida. Un fin de semana, hicimos un viaje al campo, cámaras en mano. Mientras deambulábamos por campos y bosques, capturando momentos de belleza pura, sentí una profunda sensación de paz. Era como si el mundo hubiera cambiado, permitiéndome ver con claridad por primera vez. Qayyum, has recorrido un largo camino, dijo Mia, su voz suave pero llena de convicción. Has encontrado tu propio camino. Sonreí. La verdad de sus palabras resonó profundamente. Lo he hecho, ¿no? Ha sido un viaje, pero no cambiaría nada. Mientras el sol se ponía, proyectando un brillo dorado sobre el paisaje, me di cuenta de que mi viaje no se trataba de buscar venganza o validación. Se trataba de encontrar mi propia verdad, defender mis principios y abrazar a las personas que más importaban. Los giros y vueltas me habían puesto a prueba, pero también me habían convertido en alguien de quien estaba orgulloso. Y aunque algunas preguntas quedaban sin respuesta, estaba contento con el conocimiento de que las incertidumbres de la vida eran parte de su belleza. Mientras empacábamos nuestro equipo y regresábamos, miré a Mia, sintiéndome agradecido por su presencia en mi vida. Ella había sido una luz guía, ayudándome a ver más allá de las sombras de mi pasado. Al final, la resolución no se trataba de atar todos los cabos sueltos, se trataba de comprender que el verdadero éxito radica en vivir auténticamente, libre de las sombras de las expectativas de los demás. Y en eso, encontré mi felicidad, listo para afrontar lo que me deparara el futuro.